vamos a ahondar sobre los efectos económicos de la pandemia, los cheques rechazados y el crecimiento que han tenido en las últimas horas. Mario Ursúa desde su casa nos cuenta. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes. Bueno, esto se veía venir cuando se cerraron los bancos directamente y se impuso el aislamiento allá a mediados de marzo. Fueron muchos los industriales, comerciantes, que planteaban esta situación y decían, al no poder presentar los cheques, cuando uno los recibe, generalmente ¿qué hacen? Empresarios y comerciantes es pagar proveedores con los cheques. Al no poder presentarlos ellos en los bancos o no hacer el clearing, se iba a interrumpir la cadena de pagos, iba a ser una situación extremadamente caótica. Se demoraron unos días desde el Banco Central hasta que de alguna forma le buscaron la vuelta para que esto pudiese seguir girando, esta rueda siguiese girando. El 26 de marzo se abrió el clearing y allí se planteó otra preocupación. Si yo no vendo, si yo no comercio, ¿cómo cubro los cheques que yo le doy a mis proveedores? ¿Cómo le doy respaldo en dinero a ese pago que estoy haciendo en papel? A partir de ese momento también se tomó la decisión de no imponer sanciones a aquellos que presentaran un cheque y no tuviese fondos para cubrirlo. Así todo, la situación, como muchos avisoraban, terminó complicándose y en base al último informe que presentó el Banco Central de la República Argentina la semana pasada, el 8 de abril, se puede ver claramente el número. Desde el 26 de marzo, cuando se abrió el clearing, hasta el 8 de abril, el 14,2% de los cheques fueron rechazados. 14,2% de todos los cheques presentados en el sistema financiero argentino, el sistema bancario, fueron rechazados. Un total de 2.590.000 fueron los que se presentaron y 368.000, número más, número menos, fueron los que rebotaron, como se dice habitualmente en los bancos. Ahora, no todos tienen que ver con la falta de fondos, pero vamos a ir viendo en lo que respecta al monto. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Ese total de dinero presentado a través de cheques en este periodo, insistimos, 26 de marzo al 8 de abril, es de más de 243.000 millones de pesos. Y rechazados fueron 28.000 millones. 11,5% del total de dinero presentado a través de cheques se rechazó. Decíamos, no todo tiene que ver con falta de fondos. Hay otras cuestiones de fuerza mayor o cheques mal confeccionados que se rechazan. Pero si nos vamos puntualmente a la falta de sustento de dinero en depósito para avalar ese cheque, es el 11% de los cheques presentados, más de 285.000 cheques que fueron presentados, insistimos, en ese periodo del 26 de marzo al 8 de abril, fueron rechazados por falta de fondos. Y si hablamos de dinero, estamos hablando de casi 20.000 millones de pesos, los que se rechazaron en el sistema bancario. Para tener un parámetro de comparación de si esto es mucho o es poco, nos vamos al último informe que presentó el Banco Central a fines de enero. En aquel momento, la cantidad de cheques rechazados en total en el universo era de menos del 1%, el 0,93. Y si hablábamos de dinero, si hablábamos de monto, no llegaba a las 8 décimas, 0,72. De allí la gravitación y la importancia de que hoy en el sistema financiero se esté rechazando más del 14% de los cheques, y si hablamos de cheques sin fondos, estamos hablando del 11%. Una situación que, volvemos al principio, se veía venir y que el economista Pablo Salvador nos grafica, nos resume por qué se da y por cuánto tiempo puede seguir sosteniéndose esta situación. Las pymes utilizan el tema de los cheques diferidos para financiarse y muchos de estos cheques fueron emitidos antes de que se implementara la cuarentena. Recordemos que a partir de la cuarentena toda la actividad se suspendió, por lo tanto estas empresas no han podido trabajar, no han podido vender ni bienes ni servicios y por lo tanto no han podido cobrar, con lo cual se les hace muy difícil ahora tratar de levantar esos cheques. Cuando uno compara estos porcentajes con respecto a enero, vemos que aumentaron 15 veces. En enero la incobrabilidad no llegaba al 1%, y si uno compara con crisis como la del 2002 o la del 2008, esos porcentajes no superaban el 4%. Lamentablemente esta es una situación que ha complicado mucho a las pymes. Ya se suponía que iba a pasar esto con respecto al levantamiento del clearing, y si la cuarentena se prolonga más allá del 26 de abril, en estos días que tenemos hacia adelante vamos a ver indicadores muy parecidos.